todas las alabanzas al más alto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hermano y hermana, otra lección, otra video, ¿ok? En primer vez necesito leer el libro de Salmo capítulo 1 y versículo 1. Es el libro de Salmo capítulo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Los malvados son todos los gente que no hace y que no guarda los leyes y los mandamientos de Dios, ¿ok? Dichoso es el mismo que bendiga, ¿ok? Bendición. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ¿ok? Dice, ni sigue el camino de los pecadores, ¿ok? Dice, ni se sienta a la junta de burlones, ¿ok? Más le agrada la ley del Señor, ¿ok? No la religión, ¿ok? No religión aquí. Y medita su ley de noche y día. Pero usted, cristiano, son mentirosos porque dice que creo en Dios, pero no hacer o guardar nadie o ninguna de sus leyes y sus mandamientos, ¿ok? Escucho bien. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impios, son como paga llevada por el viento. Porque sabes, si un tsunami venga aquí, solo para destruir todo cosa aquí, ¿ok? No se me entienda el juicio de los malvados. Los malvados son los gente, los hombres o mujeres que no guardan y no hacen las leyes y los mandamientos de Dios, ¿ok? Y se niega la junta de los justos, los pecadores, porque Dios se da el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 17 a 18. ¿Ok? Dice, no me habrán llegado a estos males porque mi Dios ya no está en medio de nosotros. Sí, porque ¿sabe por qué Dios no está en medio de usted o de nosotros? Porque ustedes no guardan su ley y su mandamiento. Es muy simple, no es complicado. Necesito guardar y ponga en práctica todos los leyes y los mandamientos de Dios. Y estas leyes y mandamientos son escritos en los 5 libros de la Biblia. Los 5, le llamado Torah, ¿ok? Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 20. 32 y 20. Dice, les voy a esconder mi rostro a ver qué será de ellos. Estos son una generación perversa, hijos de los que uno no se puede fiar. Dios dice que Dios no puede fiar porque ustedes no creen. Solo para su boca dice creo en Dios, pero no hace nada que dice Dios. No guardar su ley y su mandamiento. Mentir, dice que yo atendí iglesia los domingos, pagar diezmo. No es importante. No necesito pagar más diezmo. Después de Cristo muerte, no más. Porque el pastor y los sacerdotes son allá solo para negocio. Solo es para negocio, no dice la verdad. Es el diezmo, ¿sí, right? Ok. También. Es el libro de Crónico. Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 20. Segunda Crónica, capítulo 20 y versículo 20. Ok. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo, escuchen Judá. Judá son los 3 tribus, pero el jefe es Judá, porque Judá es el jefe de Benjamín y de Levi. ¿Ok? Dice, escuché en Judá y habitantes de Jerusalén, todo Israel, dice Judá y Jerusalén. ¿Ok? El rey del norte y el rey del sur, porque el rey es dividiendo después que Salomón muerte. ¿Ok? Después Salomón muerte, el rey de Jerusalén o de Israel está dividiendo en 2.
Sí, el norte y el sur. El norte son los 10 tribus de Israel que viajan de Asiria en América. Y en la Biblia, en el libro, segundo libro de Ezra, capítulo 3, es llamado Azaret. Azaret, ¿ok? Y el otro 3 tribus, ¿cómo se dice? Vivo en Jerusalén, ¿ok? Eso dice que tenga confianza en Yahvé, su Dios, y estarán seguros, ¿ok? Tenga confianza en su profeta, sí. Porque ustedes cristianos dicen que, oh, Antiguo Testamento, Nuevo, no, mentiroso. La Biblia es la Biblia. Todo aquí es de los profetas es importante. ¿Ok? ¿Ok? Confianza en su profeta y triunfarán. ¿Ok? El libro de Job. Es el libro de Job. Es el libro de Job. Es el libro de Job. Job capítulo 13. Es el libro de Job, capítulo 13. Es el libro de Job, capítulo 13. Job, capítulo 13 y versículo 24. 13 y 24. Dice, porque me vuelvas la cara y me tratas como un enemigo tuyo. So, yo pregunto a Dios, ¿por qué tú me vuelves la cara y me tratas como a un enemigo? Dios hace a ustedes porque ustedes no quieren hacer y guardar los leyes y los mandamientos de Dios. Esa es una razón. Dios ponga su ¿cómo se dice? Vuelve la cara y tratamos como un enemigo a su propio pueblo, los israelitas. ¿Ok? Ese es el libro de Job, capítulo 34 y versículo 29. 34 y 29. Ese es el libro de Job, capítulo 34, versículo 29. Si Dios calla, ¿quién la moverá? Si Dios calla, ¿quién la moverá? ¿Quién? ¿Tu pastor o su sacerdote? ¿Quién? ¿Quién? Dice, si Dios calla, ¿quién lo moverá? Si esconde su rostro, ¿quién la descubrirá? ¿Quién? ¿Su pastor o su sacerdote? Es el libro de Azea. Es el libro de Azea. Es el libro de Azea. Es Azea. Azea capítulo 30, versículo 9. 30, versículo 9. Azea 30, versículo 9. Y dice, este es un pueblo porfiador. Son hijos hipócritas. Ustedes cristianos son hipócritas, pero no creen en Dios. Solo dice creo en Dios, pero no hace o no guarda su ley y su mandamiento. Solo para su boca hablando mentir solo para mentir. ¿Ok? Dice que atendí iglesia el domingo. Dios no dice atendí iglesia los domingos. No. No. Dios no le dice. Es un engañado. Engañado. ¿Ok? Dice, ese es un pueblo porfiado, son hijos hipócritas que se niegan a escuchar los consejos de Yahvé. ¿Ok? Han dicho a los videntes, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos comuniquen la verdad, más bien cuéntenos cosas maravillosas, de mundos maravillosos, desvíen del camino, no sigan esa ruta, quiten de nuestro ojo al Santo de Israel. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. 65. Dice, le he tendido la mano todos los días a un pueblo desobediente, porque ustedes no quieren hacer los leyes y los mandamientos de Dios, solo para mentir. Dice, creo en Dios, hace ese, pero no guarda su ley y su mandamiento. Mentirosos, ¿ok? Dice que lo extiendo la mano todos los días a un pueblo desobediente que siga un camino que no era bueno, tras sus propios caprichos, solo tus propios caprichos. Este pueblo me provoca continuamente a mi propia cara, haciendo sacrificio a los jardines, quemando perfume sobre ladrillos, viviendo a los sepulcros, pasando la noche en rincones secretos, comiendo carne de cerdo.
usted que come carne de cerdo y sirviendo en su plato comidas prohibidas, ¿ok? Porque está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 14, los alimentos o los animales que usted puede comer. Es decir, dicen, parte, no te acerca, que puedo pegarte la santidad. Todo esto me molesta. La nariz es como el humo de un incendio que no se apaga. Pero esto es lo que tengo escrito delante de mí. No me quedaré callado hasta no haber arreglado de una vez cuentas con ustedes por su pescado y los de sus padres, dice Yahvé, que quemarán incienso a los cerros y me desafiarán a las colinas. Les daré bien su merecido sin quitar nada. Este es el libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Jeremías 18, 16. Eso es el libro de Jeremías. Jeremías 18, 16. Jeremías 18, 16. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 16. Versículo 16. Como si fuera el viento de oriente, los dispararme frente al enemigo. ¿Qué dice Dios? Como si fuera el viento de oriente, los dispararé frente al enemigo. La espada y no la cara les mostraré el día de su calamidad. El tiempo que ustedes tienen calamidad, para decir, oh Dios, oh mi Dios, mi amor, oh yeah. Mentiroso, mentiroso, man. El libro de Oseas, capítulo 5. El libro de Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5 y versículo 15. Volveré a mi casa hasta que se conozcan culpables y vengan a verme. So Dios dice que volveré a su casa hasta que se conozcan culpables. Porque usted pecado contra Dios, pero no quiero, como se dice, hacerse. Dice que sí, yo soy muy pecador. No, dice cristiano, culpable y vengan a verme. ¿Ok? Capítulo 19. Es el libro de Oseas, capítulo 9 y versículo 12. Por más que críen hijos, solo les quitaré antes que lleguen a hombres. Ay de ellos cuando me aparte de ellos. So, Dios se aparte de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque no escucho a Dios. ¿Cómo escucho a Dios? Para guardar y hacer su ley y su mandamiento. Y en la Biblia no es solo 10 mandamientos. ¿Ok? Es el libro de Mateo. ¿Qué dice Cristo? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Es el libro de Mateo capítulo 11, versículo 16 a 16. Dice, ¿con quién puede comparar la gente de hoy, de esta generación? Dice, son como niños sentados en la plaza, en un mercado, que se quedan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les contamos canciones tristes y no han querido llorar. Dice, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comido y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sí. Este es el libro de Mateo 16 y versículo 16. Este es Mateo capítulo 16, versículo 17. Cristo respondió, ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Sí? Los cristianos. Dice, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. So, Cristo dice que tráigamelo acá. So, enseguida Cristo dio una orden al demonio.
que salió y desde ese momento el niño quedó sano, porque los apóstoles no tienen la fe, no puede hacer milagro, no puede hacer. Esa es una razón Cristo hablando, dice, porque esa es una generación que no tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? Porque no ponga en práctica los leyes y los mandamientos de Dios. Segundo libro de los Tesalonicenses. Tesalonicenses. Sí. Segundo carta de los Tesalonicenses. Segundo carta, capítulo 3. Sí, capítulo 3 y versículo 2. Que Dios nos libre también de los individuos indeseables y malos, ya que no todos creen. Necesito guardar y hacer las leyes del Altísimo, nada más. Ese es el libro de Habacuc. Es Habacuc. Ese es el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve una estatua? Una estatua es igual que la cruz que ustedes pongan en tu vuelo, ¿ok? Para que se esculpen imágenes, igual que la imagen de Cristo, ¿sí, right? El gringo no es a Cristo, Cristo es a un moreno. Todo está escrito en la Biblia. Lee la Biblia bien, ¿ok? No me dice que no es importante. Todo lo que es escrito en ese libro es importante, ¿ok? Dice, imagen de metal fundido. La cruz que los cristianos pongan, sí, cosa engañosa. Como su autor puede poner ella su confianza, igual que hacen los cristianos. Los cristianos piensan que si ponga un cruz, Dios va a, ¿cómo se dice?, poner salvación. No. Ese pues no es más que un ídolo mudo. Es un ídolo, es estúpido, ¿ok? Hay de él que dice a un palo, despierta. No le puede despertar, ¿ok? Y a una piedra muda, levántate. No puede dar alguna respuesta, por más que esté cubierta de oro y plata. No abrigan ningún espíritu, pero Yahvé reside en su templo, donde en el cielo santo, ¿ok? Cae ante su presencia la tierra entera, toda la tierra. Okay. Este es el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Este es el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Este es el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 19. Ay, qué dolores en todo mi interior, me duele el corazón, me palpita tan fuerte que no puedo callarme. No oyes, alma mía, el toque del clarín y el estruendo de la guerra. Las derrotas se suceden una tras otra. El país va quedando desierto, a un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? ¿Ok? Fueron arrebatados mis pabellones y mis carpas. ¿Hasta cuándo tendré que ver estandarte guerreros y soporta el sonido del clarín? Esto te pasa porque eres un pueblo estúpido. So, Dios dice, ustedes son estúpidos, muy estúpidos, ¿sí? ¿Right? Esto te pasa porque eres un pueblo estúpido que no me conoce. ¿Okay? Ustedes son hijos tontos y sin inteligencia, que saben hacer el mal, pero no el bien. So, Dios dice que usted sabe solo que hace para hacer mal, solo para mentir. Nada más, para mentir, solo que hace. Que es el libro de Isaías, capítulo 1. Es el libro de Isaías, capítulo 1. Es Isaías, capítulo 1. Este es el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2. Que los cielos oigan y tu tierra escucha. Yahweh habla. Críe hijos hasta hacer los hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, porque el buey es un estúpido animal, pero tiene más inteligencia que ustedes. Dice, el buey conoce a su dueño. Y el burro es un estúpido animal, tú. So, te dice que el burro es el pesebre de su señor. Porque el burro, si están perdido aquí,
puede regresar a la casa de su Señor. Pero Dios dice que ustedes, los israelitas, los llamados latinos, los llamados morenos y los nativos indianos, dice que, dice, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Ustedes no comprenden, dice que son cristianos, pero no comprenden nada. Hay gente pecadora, dice, gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos, han abandonado a Dios, han despreciado al Santo de Israel. Eso es simple, ¿no? Necesito guardar las leyes y los mandamientos de Dios. Ese es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10. Capítulo 10. Ese es el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues Israel. Israel son los llamados morenos, nativos indianos y los latinos. Dice, ahora pues Israel, ¿qué es lo que pide Yahweh tu Dios? Sino que temas a Dios, que siga todo su camino. Todos, no dice religión, no dice cristiano, dice todo su camino. ¿Dónde está escrito los caminos de Dios? En la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, el Torah, ¿ok? Y desde su camino, y que los ames y los sirva con todo tu corazón es a tu cabeza, y con toda tu alma, guardar los mandamientos. No dice religión, dice guardar los mandamientos de Yahvé y sus leyes, ¿sí? Sus leyes, que hoy te ordeno para tu bien, ¿ok? Que poquito más. Este es el libro de Josué, el libro de Josué. Este es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Ok. Dice, releerás constantemente este libro de la ley. El libro de la ley es esta Biblia. Okay, los 5 primeros libros de Moisés. Lo meditarás día y noche. No dice solo los domingos, dice día y noche. Para que actúes en todo según los que allí está escrito. Todo lo que está escrito dice el libro. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrá éxito. El libro de Baruch. Es el libro de Baruch. Es el libro de Baruch. This is the libro de Baruch. You gotta allow me, I gotta hit it around. Es el libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1. Ella misma es el libro de los mandamientos y la ley de Dios que permanece para siempre. Todos los que la conservan alcanzarán la vida, pero los que la abandonan morirán. Dice, vuelve Jacob y abraza, no dice el mundo, no dice los cristianos, dice, vuelve Jacob. Jacob son los israelitas, ¿ok? Los 12 tribus de Israel. Y abrázala, camina hacia la gloria, a la claridad de su luz. El libro de Eclesias, es el libro de Eclesias. Es el libro de Eclesias. Es el libro de Eclesias. Es el libro de Eclesias, capítulo 12, versículo 13. Conclusión del discurso. ¿Cuál es el más importante de este video? ¿Cuál es el más importante? Escucho, dice, conclusión del discurso. Todo ha sido dicho. Teme a Dios. ¿Cómo teme a Dios? Si tú temes a Dios, necesito guardar y hacer su ley, su mandamiento. No necesito atender iglesia los domingos, no necesito pagar diezmo a su pastor, a su sacerdote, no. ¿Ok? Dice, teme a Dios y observa sus mandamientos, ¿ok? Su mandamiento. No dice atender iglesia, no dice religión. Dice, observa su mandamiento. Allí está todo para el hombre, pues Dios juzgará todas las acciones, aun lo que está oculto, tanto el bien como el mal. Eso es simple, muy claro, ¿eh? No es complicado. Este es el libro de Jutín.
capítulo 5, versículo 18. Pero cuando se apartaron del camino, si usted no guarda, no hace los leyes, los mandamientos de Dios, y dice, pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados a numerosos desastres y desterrados a otros países. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por los enemigos. Pero ahora cuando volvieron a su Dios, esa es la razón yo hace todo ese video para enseñar la verdad, los leyes y los mandamientos de Dios. Esa es más importante, esa es la fundación, esa es el llave a la salvación. Pero ahora cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares, aunque se encontraban, se posesionaron. Es el libro de Juan. Es el libro de Juan. Es el libro de Juan. Es el Juan 14 y versículo 15. Es el Juan 14, versículo 15. Es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si usted me aman, Dios dice, Cristo dice, si usted me aman, ok, guardarán mis mandamientos. Es simple, man. Muy simple, man. Es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. El pecado paga un salario y es la muerte. Si usted continúa para pecado contra Dios, el salario es la muerte. Dice, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo, a Mashiach y a Hawashai. ¿Sabe por qué? Pero necesito guardar y hacer su ley y su mandamiento. ¿Ok? Este es el libro de... Este es el libro de Apocalipsis 14 y versículo 12. 14 y versículo 12. Dice, este es el tiempo de aguantar para los santos. Los santos son los israelitas. Todos los israelitas que guardan y hacen los leyes, los mandamientos de Dios. Para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Mashiach y Hawashai. El último libro es el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Felices los que lavan su ropa, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros son los gentes, los cristianos que no hacen los leyes y los mandamientos de Dios. Los hechiceros, los impuros, okay, los asesinos, los idólatras, todo lo que pone a la cruz y todos los que aman y practican la mentira, okay. So, hermano y hermana, todas las alabanzas al más altísimo, okay. Muchas gracias y a la próxima.